Desde hace, se parecen mucho, ¿verdad? Por esta razón siempre dan muchos problemas a los estudiantes a la hora de distinguirlos. Quédate hasta el final de la lección y aprende a usarlos. Si te cuesta seguir la lección, recuerda que puedes activar los subtítulos en español, en inglés y en alemán para que te sea más fácil y entiendas todos los ejemplos. ¡Comenzamos! Hola, soy Vanessa, profesora de español online, y en este canal enseño gramática, vocabulario y cultura del español y de España. Hoy vas a aprender la diferencia entre desde hace y hace, de forma sencilla y con ejemplos muy claros. Desde hace y hace son tres expresiones de tiempo y todas se usan para marcar un punto en el pasado en el que se inicia una acción. Sin embargo, no se pueden intercambiar, no todas se usan para el mismo momento o en la misma estructura. Lo primero, vamos a ver en qué se diferencian hace y desde hace. Bien, ambas, como he dicho, se usan para indicar el inicio de una acción en el pasado, pero hace va a indicar siempre una acción que ya ha terminado cuando estamos hablando, cuando lo estamos contando. Es decir, vamos a introducir una acción, vamos a hablar sobre una acción que ya no ocurre, que ya ha terminado. Por otro lado, desde y desde hace también indican el inicio de una acción y su transcurso hasta el presente. Es decir, la acción todavía está teniendo lugar, todavía ocurre. Vamos a resumirlo con dos ejemplos. El primero con hace. Hace un año que dejé el gimnasio. Actualmente, ahora, no voy al gimnasio. Y ahora con desde y desde hace. Voy al gimnasio desde hace un año. Actualmente voy al gimnasio. Y llevo un año en el gimnasio. Bien, ahora que sabemos la diferencia entre hace y desde hace, vamos a comenzar viendo cuándo usar desde y desde hace. Primero, desde es una preposición. Es una preposición con la que introducimos una acción que ya ha empezado en el pasado. Y como hemos dicho antes, esta acción todavía tiene lugar en el presente. Bien, entonces, ¿cuándo usamos desde y desde hace? Bueno, pues depende del tiempo que vamos a usar detrás, la expresión de tiempo que usaremos detrás. Con desde vamos a usar después una fecha o un punto fijo en el tiempo. Por ejemplo, un día específico, un mes, una hora, una festividad específica. Ahora, con desde hace vamos a usar después un periodo de tiempo. Un día, 3 meses, 2 horas, etc. Vamos a ver un par de ejemplos con cada uno. Primero con desde. Voy al gimnasio desde enero. No veo a Pedro desde Navidad. No sé nada de mi hermana desde las 4 de la tarde. En todas ellas hemos usado un momento específico. Y ahora vamos a ver las mismas con desde hace. Voy al gimnasio desde hace 3 meses. No veo a Pedro desde hace un día. No he hablado con mi hermana desde hace 2 horas. En estas 3 frases hablamos del periodo de tiempo. ¿Veis la diferencia? Bueno, y ahora solo nos queda hace. Pero antes, recordad que si queréis aprender español de forma más estructurada, tenéis en mi página web distintos cursos que os pueden interesar. Cursos de nivel, cursos de conversación y cursos de preparación al DELE. Si queréis seguir practicando, repasando puntos de español de forma gratuita, tenéis también distintas entradas de blog, podcast y ejercicios interactivos al final de cada entrada que os pueden ayudar. Bueno, y ahora vamos a ver hace. Hace es un verbo impersonal y viene del verbo hacer. Como he dicho al principio, introduce un punto en el tiempo y la cantidad de tiempo que hemos realizado algo en el pasado.
Es decir, la acción ya ha terminado, no está teniendo lugar ni ocurre en el presente. Y lo podemos usar con un tiempo indeterminado y con un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Un tiempo indeterminado sería un rato, un par de meses, etc. Y un tiempo determinado sería un día, 3 meses, etc. Vamos a verlo con unos ejemplos. Dejé el gimnasio hace un par de meses. Terminé mi turno hace 2 horas. En el primer ejemplo hablamos de un par de meses, que es alrededor de 2 meses, pero no es exacto 2 meses. En el segundo ejemplo sí que hablamos de 2 horas específicamente. Y por último, hace también lo podemos usar en el pasado, podemos usarlo como hacía. Voy a poneros un par de ejemplos. De la misma manera que hace en presente se puede usar para un tiempo determinado y un tiempo indeterminado. Vamos a ver los mismos ejemplos que antes, pero con hacía. Había dejado el gimnasio hacía un par de meses. Había terminado su turno hacía 2 horas. ¿Cuándo la llamaron de nuevo? Bueno, y ya hemos terminado con la explicación sobre cuándo usar desde hace y hace. Ahora tenéis un resumen para que podáis leer todos los ejemplos y explicaciones más tranquilamente. Pausar el vídeo y repasarlo. ¿Ya lo habéis repasado todo? Muy bien, espero que os haya ayudado. Puedes practicar escribiendo un ejemplo en los comentarios con desde hace y hace. O también puedes ir a mi blog y encontrarás al final de toda la entrada ejercicios interactivos para practicar. Te dejo todos los enlaces aquí debajo. Si todavía no lo has hecho, recuerda suscribirte al canal y así no te perderás ningún vídeo. Y por aquí te dejo un vídeo que quizá te interese y te ayude a seguir practicando español. Nos vemos en el próximo vídeo.